Imagina que le das un empujón a una ficha de dominó. ¿Qué efecto has causado realmente? ¿Solo la caída de esa ficha? O la de toda la fila, que se derrumba después. En economía, saber qué estamos midiendo exactamente es crucial. Y a veces la respuesta no es tan obvia como parece. Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un estudio fascinante de Mariluz Maté. Un estudio que pone en jaque una de las ideas, diría yo, más básicas de la economía empírica. ¿Cómo medimos la causa y el efecto cuando las empresas, las personas o las regiones están interconectadas? Y la misión que nos proponemos hoy es entender por qué, en un mundo donde todo está conectado, la pregunta ¿cuál es el efecto de esta política? Es en realidad. Una pregunta incompleta. Vamos a explorar cómo la respuesta cambia radicalmente, según el escenario hipotético que elijamos. ¿Y por qué ser explícito sobre ese escenario? Pues lo es todo. Exacto. De acuerdo. Empecemos por lo básico. Tradicionalmente, si un gobierno quiere medir el impacto de, no sé, una subvención a una empresa, el método parece sencillo. Se le da el dinero a la empresa A, se espera un año, se mide si su productividad o su empleo han subido, se compara con una empresa B que no recibió la ayuda y listo, ¿no? Sí, ese es el modelo mental clásico. Pero ese modelo se basa en un supuesto gigantesco que casi nunca mencionamos. ¿Cuál? Que la empresa A vive en una burbuja. La realidad es que esa subvención puede hacer que la empresa A baje sus precios, lo que obliga a su competidor, la empresa C, a hacer lo mismo. Claro. O quizás la empresa A empieza a comprar más a su proveedor, la empresa D, que a su vez contrata más gente. Es una onda expansiva. Esa interdependencia, esa onda expansiva, rompe el pilar fundamental de la inferencia causal, que es la idea de que tratar a una unidad no afecta a las demás. Entiendo la idea, pero ¿no es eso algo que los economistas ya intentan controlar? Se habla mucho de spillovers, de efectos indirectos. Sí. ¿Por qué el artículo de Matede dice que esto es un problema fundamental y no solo, un detalle técnico más que ajustar en el modelo? Porque el estudio argumenta que no es un problema de ajustes, sino de definición. De definición. Sí. No se trata de añadir una variable más al modelo para capturar los spillovers. Se trata de que, antes incluso de tocar los datos, tenemos que decidir qué versión del futuro estamos comparando con el presente. A ver. El efecto no es un número único esperando a ser descubierto. Es el resultado de un experimento mental que nosotros mismos diseñamos. Y según cómo lo diseñemos. Obtendremos respuestas completamente distintas. Vale, me parece que esto se complica. Vamos a desgranarlo. El estudio habla de dos desafíos. El primero parece el más obvio. Para medir esas ondas, primero necesitas saber quién está conectado con quién. Necesitas el mapa. Sí, y ese es un campo donde ha habido muchos avances, la verdad. Antes se solía asumir que las empresas interactuaban con sus vecinos geográficos y ya está. Ahora, como señala el documento, hay métodos para aprender esas redes a partir de características comunes, cadenas de suministros, flujos de trabajadores. Vale. Pero, y aquí está el giro del estudio, incluso si tuviéramos un mapa perfecto y divino de todas las interacciones económicas, el problema principal seguiría ahí. ¿Cómo? El artículo se centra en ese segundo problema, que es mucho más filosófico, si quieres. Espera. Eso sí que me cuesta entenderlo. Si tengo el mapa perfecto de todas las fichas de dominó y sé exactamente cómo se van a golpear unas a otras, ¿por qué sigue siendo ambiguo el efecto total? Porque la pregunta es... ¿No sería solo cuestión de sumar la caída de todas las fichas? No, aquí es donde la cosa se pone interesante. El argumento central es que el efecto depende de qué fichas permitimos que se muevan en nuestra simulación mental. ¿En nuestra simulación mental? Cuando aplicamos la subvención, ¿qué asumimos? ¿Que solo la primera ficha reacciona? ¿Que reaccionan la primera y sus vecinas inmediatas? ¿O que dejamos que la reacción en cadena recorra toda la fila hasta el final? Entiendo. Cada una de esas preguntas define un efecto causal diferente, y ninguno de ellos es a priori más correcto que otro. Simplemente responden a preguntas distintas. O sea que no es un problema de medición, sino de la pregunta que hacemos. Antes de coger la calculadora, tenemos que ser brutalmente honestos sobre qué tipo de efecto dominó queremos medir. Precisamente. Y para que no sea abstracto, el estudio lo ilustra con un ejemplo muy claro. Esa subvención a una única empresa. ¿Vale? Y nos muestra que hay, como mínimo, 3 maneras distintas y con sentido económico de definir el efecto. Las llama regímenes contrafactuales. 3, ¿qué pasaría si? Básicamente,
Son 3 universos paralelos. De acuerdo. Pues viajemos a esos 3 universos. ¿Cuál es el primero y supongo el más simple? El primer escenario es el de equilibrio parcial. Es el más restrictivo. Imagina que la empresa que recibe la subvención reacciona. Invierte más, contrata a alguien, baja un poco sus precios, pero esto es clave. Todo su entorno, sus competidores, sus proveedores, sus clientes, se queda absolutamente congelado, como si no se hubieran enterado de nada. Un momento. Eso es absurdo. No tiene ningún sentido desde el punto de vista económico. En ningún mundo una empresa mejora su productividad de repente y sus competidores se quedan de brazos cruzados mirándola. Ya. Suena un ejercicio puramente académico sin ninguna utilidad práctica. ¿Para qué querríamos medir un efecto tan artificial? Es una objeción totalmente lógica, y el propio estudio la pone sobre la mesa. Suena artificial, sí, pero es fundamental por 2 motivos. A ver. Primero, y esto es una llamada de atención muy seria, es lo que muchísimos modelos de regresión estándar miden implícitamente sin que el investigador sea consciente. ¿Cómo? Cuando se corre una regresión simple del resultado de una empresa sobre si recibió la subvención, el coeficiente que se obtiene se parece mucho a este efecto. Se está asumiendo sin querer que el resto del universo se mantiene constante. Vaya. O sea que muchos estudios podrían estar midiendo este efecto irreal pensando que miden otra cosa. Exacto. Y el segundo motivo es que nos permite aislar el efecto directo y puro sobre la empresa tratada antes de que el resto del sistema lo contamine con sus reacciones. Ah. Es como medir la fuerza del primer golpe a la ficha de dominó, en el vacío, para entender la energía inicial del impacto. Es un punto de partida conceptualmente limpio. Vale. Lo veo como un punto de partida necesario, aunque limitado. Es la primera ficha. ¿Cuál es el segundo universo? ¿Dejamos que caiga alguna ficha más? Eso es. El segundo escenario es el de interacción local. Aquí somos un poco más realistas. Permitimos que la empresa tratada y sus vecinos directos en la red reaccionen. De acuerdo. Por ejemplo, la empresa subvencionada baja sus precios y sus competidores más cercanos, los que están en la misma calle o en el mismo nicho de mercado, también ajustan sus precios para no perder clientes. Pero Pero la onda se detiene ahí. Los competidores de los competidores no se enteran. Es como si solo la primera y la segunda fila de dominós cayeran y luego una pared invisible detuviera la cadena. es un paso adelante, desde luego. Pero me sigue pareciendo un corte muy arbitrario. Si mi competidor directo reacciona, esa reacción va a afectar a sus proveedores y a sus otros competidores. ¿Por qué detenemos la cadena artificialmente ahí? ¿Quién decide qué es local? ¿La geografía? ¿El sector? Es la pregunta del millón. Punto de debate constante, claro. Si te detienes ahí, te acusan de ser poco realista. Pero como veremos si no lo haces, Te metes en un lío de complejidad del que es imposible salir, supongo. injusto. Y por eso existe el tercer escenario, que intenta no ponerle puertas al campo. El contrafactual de equilibrio coherente con la red, o de equilibrio total. Vale. Aquí abrimos la compuerta. Dejamos que el impacto inicial viaje por toda la red, con todas sus idas y venidas, con todas las reacciones y contrarreacciones, Hasta el final. hasta que la economía entera, o al menos la parte relevante de ella, alcanza un nuevo punto de equilibrio estable. Entendido. Esto captura todos los efectos, directos, indirectos, de rebote, de retroalimentación. Es la caída de toda la fila de dominós hasta la última ficha. ¿Entendido? Este último parece el santo grial. Es el efecto verdadero, el que un gobierno querría conocer para evaluar el impacto total de su política. Claro. No solo quiere saber qué le pasa a la empresa que recibe el dinero, sino si eso crea empleo neto en la región o si simplemente está canibalizando a la competencia. Y el efecto neto es 0. Exacto. Pero intuyo que si es el más realista y completo, también debe ser una pesadilla medirlo con fiabilidad. Has puesto el dedo en la llaga. Y esa es la segunda gran aportación del estudio. Demuestra de forma muy rigurosa que cada uno de estos contrafactuales, cada uno de estos universos, tiene un precio de entrada. Un precio. Y ese precio se paga con la moneda de los supuestos. Cuanto más realista quieres ser, más fuertes y, a menudo, más inverosímiles son los supuestos que tienes que aceptar. No es gratis. ¿A qué te refieres exactamente con supuestos? ¿Qué tipo de exigencias? Pensemos en lo que el estudio resume en su tabla 1. Para el equilibrio parcial, el más simple, solo necesitamos exogeneidad individual. ¿Qué en cristiano significa? En cristiano, que la decisión de dar la subvención a una empresa no esté correlacionada con cosas que no vemos de esa empresa.
Por ejemplo, que no se la demos sistemáticamente solo a las empresas que ya iban a crecer de todas formas, porque tienen un gerente brillante. Vale, esa la compro. Es el supuesto básico de cualquier análisis causal. Y para el segundo, el local. Para la interacción local, la cosa se complica. Necesitamos exogeneidad local. Ajá. Ahora, la decisión de dar la subvención no solo no puede estar correlacionada con los factores ocultos de la empresa tratada, sino tampoco con los de sus vecinos directos. Dame un ejemplo. Imagina que damos subvenciones a empresas en un polígono industrial justo cuando, sin que lo sepamos, se está planeando construir una nueva autopista que beneficiará a todo el polígono. Entiendo. Estaríamos violando este supuesto porque la autopista es un factor no observado que afecta a todo el vecindario y que se correlaciona con quien recibe el tratamiento. Ya veo por dónde vas. La exigencia aumenta. Para el equilibrio total, me imagino que el requisito es máximo. Máximo y casi prohibitivo. Para el equilibrio total, el más completo y realista, necesitamos exogeneidad global. Global. Esto significa que la asignación de la subvención debe ser independiente de los factores no observados de cualquier empresa en toda la red. No puede haber ninguna variable oculta a nivel de todo el sistema. ¿Cómo? Un cambio tecnológico general o un shock de confianza en la economía que influye a la vez en quién recibe la ayuda y en los resultados de las empresas. Pero ese es un supuesto durísimo. Básicamente exige que la política se haya asignado de forma completamente aleatoria a lo largo y ancho de toda la economía. Exacto. Algo que rara vez ocurre fuera de un experimento de laboratorio. Casi nunca. Entonces me estás diciendo que la mayoría de estudios que afirman medir efectos de contagio podrían estar, en el mejor de los casos, midiendo un efecto local, pero vendiéndolo como un efecto total. Ese es exactamente el núcleo de la advertencia del artículo. Y en el peor, Estar completamente equivocados porque no cumplen ni de lejos con este supuesto. El gran riesgo es la confusión de niveles. Es muy fácil correr un modelo, obtener un coeficiente e interpretarlo como el gran efecto de equilibrio total. cuando en realidad... Un efecto de equilibrio parcial. Y esa confusión puede llevar a conclusiones desastrosas. Exacto. Vale. La parte teórica es potente, pero a menudo estas discusiones se quedan en eso, en teoría. Lo que me parece más convincente es que el estudio no se limita a advertir. No. Crea una economía artificial en un ordenador para enseñarnos estas ideas en acción. Así es, una simulación de Monte Carlo. Y es una herramienta potentísima porque en esa economía artificial las investigadoras son como diosas, conocen la verdad absoluta. Claro, lo controlan todo. Crean un modelo, que en este caso es un modelo autorregresivo espacial, y en ese modelo saben por construcción que el efecto directo de un tratamiento sobre una empresa es, pongamos, 1. ¿Vale? Y también pueden calcular, porque conocen el mapa completo de la red, que el efecto de equilibrio total, de media, es 1,037. Un momento. O sea, incluso en un mundo perfecto, sin ningún error estadístico ni problemas de datos, ¿el efecto total ya es un 3.7% más grande que el efecto directo? Esa diferencia no es ruido, es la propia estructura de la red hablando. Es el eco del sistema. Exacto. Ese 3,7% es la retroalimentación pura. Después simulan el trabajo de un economista que no es un dios, que solo ve los datos e intenta estimar estos efectos. Y ahí es donde viene lo bueno. Y aquí vienen los hallazgos clave. Primero, cuando todos los supuestos se cumplen perfectamente, la estimación del efecto directo, cuyo valor real es 1, es bastante precisa. Vale. Sin embargo, la estimación del efecto de equilibrio, cuyo valor real es 1,037, ya tiene más variabilidad, es más ruidosa, es más difícil de clavar. Tiene sentido, porque hay más piezas móviles que estimar. Pero, ¿qué pasa cuando el mundo no es perfecto? Cuando los supuestos no se cumplen, Exacto. ahí es donde la cosa se pone realmente seria. Las investigadoras rompen deliberadamente el supuesto de exogeneidad global. Ajá. Introducen una pequeña correlación entre la asignación de la subvención y algunos factores no observados. Simulan una situación mucho más realista, donde la política no se asigna al azar. Y claro, eso genera un sesgo en las estimaciones. Como es de esperar. Pero lo crucial y el punto central de toda la simulación es que este sesgo se amplifica de forma masiva en el efecto de equilibrio. ¿Cuánto? En su simulación, el sesgo de la estimación del efecto de equilibrio es casi 4 veces mayor que el del efecto directo. 4 veces. La red no solo propaga el impacto de la política, también actúa como un potentísimo amplificador de nuestros errores y sesgos.
Vaya. Cualquier pequeño fallo en los supuestos, cualquier pequeña correlación que se nos escape, se magnifica enormemente al intentar calcular el efecto total. O sea que un político podría estar celebrando el éxito de una política basándose en un estudio que, sin saberlo, está amplificando un error por 4. Podría ser, sí. ¿Podrían estar malgastando millones de euros por una simple confusión de conceptos? El efecto de equilibrio no solo es más difícil de medir, sino que es muchísimo más frágil. Es como un edificio muy alto. Es impresionante, pero una pequeña grieta en los cimientos puede tener consecuencias catastróficas. Es una analogía perfecta. La búsqueda del realismo total, si no se hace con un cuidado extremo y con un diseño de investigación casi perfecto, puede ser contraproducente. A veces una estimación más modesta, como la del efecto directo o local, pero que sabemos que es robusta, puede ser mucho más útil que una estimación del efecto total que podría estar espectacularmente equivocada. De acuerdo. Creo que es el momento de recapitular. Después de este viaje por redes, contrafactuales y simulaciones, ¿cuáles son las ideas clave que nos llevamos de este análisis? La primera y más importante es conceptual. En un mundo interconectado no existe el efecto causal, en singular. Existe una familia. Existe una familia de efectos causales. Hay un efecto directo, uno local, uno de equilibrio total. Y la elección entre ellos no es estadística, sino que depende de la pregunta que queramos responder. Segundo, y esto me parece una lección de humildad para los investigadores, la definición del contrafactual viene antes que la estimación. Totalmente. Sentarse a pensar y declarar explícitamente voy a medir el efecto asumiendo que solo los vecinos reaccionan es un paso crucial. Sin esa definición, los números que salen del ordenador no tienen un significado claro. Y pueden ser malinterpretados muy fácilmente. Y tercero, la lección de la simulación. El realismo tiene un precio muy alto. Medir los efectos de equilibrio total, que suelen ser los más interesantes para las grandes preguntas de política económica, exige supuestos mucho más fuertes y es un ejercicio mucho más frágil. Perseguir el realismo total sin tener las herramientas adecuadas es como intentar construir ese rascacielos sobre cimientos de arena. Es una llamada a la prudencia y a la claridad conceptual, entonces. Sin duda. Y fíjate que todo este argumento, el estudio lo construye usando un modelo relativamente sencillo, lineal, para que la lógica sea cristalina. Claro. Pero eso nos deja con una reflexión final para darle vueltas. Si esta ambigüedad fundamental ya existe en un modelo simple, ¿te imaginas la complejidad en el mundo real? Un mundo donde las interacciones no son lineales, donde las empresas juegan estratégicamente anticipando las reacciones de otras. Y donde las propias redes pueden cambiar. Claro, una subvención podría ser que una empresa busque nuevos proveedores o entre en un nuevo mercado, cambiando el propio mapa que intentamos medir. Exactamente. Por eso, el mayor desafío para la economía empírica quizás no sea tener mejores herramientas estadísticas o más Big Data, que también son importantes, sino algo más de base. Quizás el desafío principal es filosófico. Tener una mayor claridad conceptual sobre qué es exactamente lo que estamos intentando medir. Antes de correr el modelo, debemos definir el experimento mental. Y esa es una tarea más de lógica y de teoría económica que de pura econometría. Una idea poderosa para reflexionar. La precisión de la pregunta determina la utilidad de la respuesta. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.